Muy buenos días, ¿cómo están, amados hermanos? Es un gusto volver a encontrarnos aquí a través de este espacio donde la situación que nos encontramos viviendo como nación, ¿sí?, nos lleva a estar en nuestros hogares, guardándonos todos en casa, obedeciendo a justamente los principios que nos dieron de resguardo sanitario las autoridades, ¿sí? Así que estamos cada uno en su casa, pero cada uno en su casa recibiendo la palabra de Dios, cada uno en su casa teniendo su altar de adoración a Dios, teniendo su encuentro personal con Dios. Y así como nos reunimos todos los domingos para escuchar la palabra de Dios y tener una administración de la palabra de Dios, en este día también nos estamos dando lugar a este encuentro donde vamos a estar impartiendo una palabra que esperemos que sea de bendición, tanto para aquellos hermanos que son parte de nuestra congregación, como aquellos amigos que se suman a la transmisión y algunos que tal vez ni siquiera han asistido a una iglesia o no han tenido todavía la oportunidad de asistir. Así que a todos aquellos que se suman a esta transmisión en vivo, le queremos dar la bienvenida, decirles que esperamos que todo lo que estemos compartiendo, ¿sí?, a partir de este momento sea para edificación y bendición de la vida de todos, ¿sí? Creemos realmente que la palabra de Dios hace un milagro cada vez que es dada, ¿sí? La palabra de Dios es aquella que nunca vuelve vacía y creemos que lo que estamos dando va a llegar al corazón de cada uno y va a estar obrando para bien de la vida de cada persona, ¿sí? La palabra de Dios es la que penetra hasta lo más profundo, aún discerniendo los pensamientos que hay en nuestro interior. Es por eso que no hay nada más eficaz que compartir la palabra de Dios, ¿sí? Es aquella que va a traernos fortaleza, es aquella que nos va a dar fundamentos para nuestra fe, es aquella que nos va a ayudar en los momentos de dificultad. Así que en esta mañana yo te invito a que vos puedas recibir y que tengas un corazón expectante, ¿sí? La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Así que te invitamos para que ya te hayas acomodado frente, no sé, a la tablet, al celular o frente a la televisión. No sé de qué manera estás accediendo a esta prédica, pero que vos puedas en esta mañana tener una recepción, ¿sí?, desde un corazón dispuesto y abierto para escuchar lo que Dios nos quiere hablar hoy. Amén. Yo quisiera en esta mañana compartirles acerca de Jesucristo, nuestro precursor, ¿sí? Y hay algo que nosotros tenemos que saber. Estos días compartía en el grupo de WhatsApp de la congregación, compartía acerca de alimenta tu fe y tus temores se morirán de hambre, ¿sí? Y la verdad que si la fe se fortalece con lo que escuchamos, el temor también se fortalece en nuestra vida con lo que escuchamos, ¿sí? Es muy importante a qué le abrimos nuestros oídos en este tiempo, ¿sí? Si uno da lugar a cada mensaje de WhatsApp, cada video que nos llega acerca de diferentes situaciones en diferentes partes del mundo, no se trata de una cuestión de ser indiferente al dolor de los demás, para nada. Debemos, hoy más que nunca, necesitamos ser empáticos, o sea, sabernos poner en el lugar del otro, pero también cerrarnos a toda situación que nos esté llevando a casi una psicosis, ¿sí?, de todas las situaciones que se dan a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿sí? Circulan videos que sí nos enseñan cómo lavarnos las manos, cómo protegernos, pero también circulan videos que muestran personas agonizando en un hospital, muestran cómo han crecido el número de las personas infectadas, cómo mueren. Y la verdad que es necesario que nosotros seamos receptores y transmisores de palabra de fe, ¿sí? Uno no puede impedir
que le lleguen esos videos, pero sí uno cortar la cadena de reproducción de esos mensajes, de esos videos, ¿sí? Videos conspirativos, ideas acerca de que estamos viviendo situaciones que en muchos casos tienen una carga de misticismo mezclado con ignorancia de la palabra, haciéndonos pensar y creer que situaciones que van a estar dadas para lo que va a ser el tiempo de la gran tribulación, donde la iglesia no va a estar presente aquí en la tierra, esas cosas están circulando hoy en día. Por eso tenemos que pararnos justamente, tenemos que sabernos parar justamente en la fe. Y la palabra de Dios nos dice de que nosotros debemos de alimentar nuestra fe justamente desde ese lugar de la palabra, ¿sí? Y en Juan 6:33 dice: el pan de Dios es el que baja del cielo y la vida del mundo. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed, ¿sí? O sea, tenemos que saber que nuestra alimentación tiene que ser del pan de vida, ¿sí? No tengo que alimentar mi fe con otra cosa más que con la palabra de Dios, con tener una comunión con Dios. Esto tiene que ver con la seguridad que yo tengo, ¿sí? Mi seguridad está basada justamente en el conocimiento de lo que creo, ¿sí? Si yo tengo una fe debilitada, si doy lugar a mis temores, bueno, es probable que comiencen a aparecer la incertidumbre en mi vida. Es probable que comiencen a aparecer en mi vida pensamientos que comienzan a desarrollar comportamientos paranoicos, pensamientos egoístas, fatalistas. Entonces tengo que centrarme en alimentarme de Cristo. Tengo que alimentarme de Cristo. Él es el pan de vida, ¿sí? Entonces tendré que establecer para mi vida en estos tiempos una alimentación de mi fe, ¿sí? Y tengo que tener cuidado justamente de estar parados en el lugar correcto, tener una visión justamente correcta acerca de la situación que nosotros estamos viviendo en este momento. Ahora, esto tiene que ver pura y exclusivamente con la certeza que yo tenga y la seguridad que yo tenga en Dios, ¿sí? En este aspecto, la palabra de Dios en el libro de Hebreos, un libro donde fue escrito dirigido a los hebreos que habían sido convertidos al camino del Señor, y que justamente el autor de Hebreos se encarga de destacar la supremacía de Cristo por encima de todo lo que ellos conocían, ¿sí? Algo que nos es necesario reafirmar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estructuras religiosas que muchos cargamos son a veces estableciendo paradigmas erróneos, ¿sí? Pero justamente el autor de Hebreos apunta a establecer una supremacía de Cristo, ¿sí? Comienza con que Cristo es mayor que los ángeles, Cristo mayor que los profetas, Cristo mayor que Moisés, Cristo mayor que el sacerdocio arónico, Cristo mayor que el tabernáculo. O sea, la supremacía de Cristo por encima de todo. ¿Por qué? Porque es justamente todo eso que había experimentado el pueblo de Israel había sido la sombra de lo que vendría a ser la llegada del Mesías. Ahora, nosotros tenemos que también entender que esta supremacía de Cristo es justamente sobre todo pensamiento y estructura religiosa que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos se encarga de establecer que es Cristo el que ha desarrollado justamente, en Cristo se ha desarrollado la promesa que Dios estableció con el padre de la fe, con Abraham. Y como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, eres el padre de la fe, y todos los que somos de fe somos hijos de Abraham. Y es por eso que nuestra fe tiene que estar fundamentada en que la promesa que le fue dada a Abraham, ¿sí?, también es para nosotros, ¿sí? En este sentido, en Hebreos capítulo 6, ¿sí?, verso 13, comienza a decir la palabra de Dios: en la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios juró por sí mismo, ya que no tenía
nombre mayor por el cual jurar. Y dijo: en verdad te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Abraham esperó con paciencia hasta que un día Dios cumplió su promesa. Cuando una persona jura, lo hace apelando a alguien superior a ella misma. Un juramento pone fin a cualquier controversia. Dios se ató a un juramento para que los herederos de la promesa estuvieran absolutamente seguros de su cumplimiento y que supieran que nada cambiaría el juramento. Amén. Esto es tremendo, es saber esta palabra que el autor de Hebreos le imparte, ¿sí?, a los hermanos hebreos que habían sido convertidos al camino del Señor, es hablarle acerca de algo que ellos conocían, que era la promesa de Abraham. Pero ahí el autor de Hebreos le hace referencia de que ellos eran bendecidos. Dice, en la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios juró por sí mismo, ya que no había nombre mayor por el cual jurar. Y habla y dice, en verdad te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Abraham esperó con paciencia hasta que un día Dios cumplió su promesa. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios nos insta a esperar y a tener paciencia. A tener paciencia en medio de las adversidades, a tener paciencia en medio de las dificultades, a saber esperar. Porque Abraham esperó, y cuando él esperó, dice la palabra de Dios, llegó la promesa. Ahora, hay algo que es muy importante que se encarga de remarcar el autor de Hebreos. Cuando uno jura, lo hace apelando a alguien superior a ella misma. Un juramento pone fin a cualquier otra controversia. Dios se ató a un juramento para que los herederos de la promesa estuvieran absolutamente seguros de su cumplimiento y que supieran que nada cambiaría el juramento. Dios se ató al juramento. Me encanta esta versión de la Nueva Biblia Viva que dice así: Dios se ató a un juramento para que los herederos de la promesa estuvieran absolutamente seguros. Es necesario que en estos días, en este tiempo, vos tengas seguridad. Dios ha prometido bendecirte. Que la promesa de Abraham es una promesa que es dada a nosotros, que seremos bendecidos nosotros, ¿sí?, y seremos de bendición, ¿sí? Ahora, el autor de Hebreos dice, de estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que es imposible que Dios mienta, recibimos un gran consuelo los que ahora acudimos a Él en busca de su protección y confiamos en la esperanza que nos ha dado. Es maravilloso. Este texto, así como el texto que leíamos la semana pasada del apóstol Pedro, parecen textos que se adecuaran y calzaran tan bien a la situación actual. De estas dos cosas que no pueden cambiarse, el juramento de Dios no puede cambiarse, en la que es imposible que Dios mienta, recibimos un gran consuelo los que ahora acudimos a Él en busca de protección. Recibimos consuelo de parte de Dios al saber de que Dios no cambia. Pueden cambiar las situaciones, pero Dios sigue siendo el mismo. La Biblia se autodefine diciendo así: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios es la que permanece siempre. La palabra de Dios siempre estará presente. Es la que nos da la seguridad. Y el autor de Hebreos nos dice que esto nos permite recibir un gran consuelo los que ahora acudimos a Él en búsqueda de su protección y confiamos en la esperanza que nos ha dado. ¿Has buscado la protección de Dios en estos días? Seguramente. Hasta los ateos están diciendo que Dios me proteja. ¿Por qué? Porque en medio de esta situación ha sido justamente un disparador para que las personas que no creían en Dios comiencen a tener justamente ante esta situación la necesidad de creer de que hay alguien superior que los pueda proteger y guardar. Ahora, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y por consiguiente hemos nacido de nuevo,
tenemos este consuelo. La Biblia dice, un gran consuelo a los que acudimos a Él a causa, en busca de su protección. Hay un consuelo, hay una seguridad. Dios juró por sí mismo. Esto no se trata, como lo dije hace unos días, no se trata de coaching. Esto no se trata de motivación. Esto no se trata de decir, vamos que tú puedes. No, esto es tener seguridad en las promesas de Dios. Esto es saber que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que murió por los pecadores en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios Padre, nos hace más que vencedores. Él ha vencido en la cruz del Calvario por nosotros. Pero el autor de Hebreos avanza, dice, esta esperanza es como un ancla firme y segura para nuestra alma y penetra hasta la presencia misma de Dios. Esta esperanza es como un ancla firme y segura para nuestra alma y penetra hasta la presencia misma de Dios. ¿Qué es un ancla? Un ancla es un elemento, como todos sabemos, que se utiliza para sujetar a una embarcación a un lugar para que no quede a la deriva. Un ancla se utiliza para que un barco, un bote pequeño, hasta un barco de grandes dimensiones pueda quedar fijo en un lugar y no esté a la deriva por las corrientes de las aguas o por el oleaje o los vientos. El ancla es lo que hace justamente darle quietud, es asegurarle que el lugar donde está no se va a mover. Para eso se utiliza un ancla en una embarcación. El autor de Hebreos dice, esta esperanza es como un ancla firme y segura para nuestra alma. ¿Qué es nuestra alma? Nuestra alma es el asiento de nuestras emociones. Es a través de los 5 sentidos que nosotros tomamos contacto con el mundo natural y con el cual nosotros así recibimos la realidad del mundo natural, y es en nuestras emociones donde van a estar afectando. Este es un tiempo donde nuestras emociones nos pueden ayudar o pueden jugarnos un partido en contra. Nuestras emociones pueden estar sujetas al espíritu o nuestras emociones pueden gobernar nuestra vida. Pero lo maravilloso es que el autor de Hebreos establece de que la esperanza en la seguridad de que Dios ha jurado por sí mismo y que eso no cambiará es como un ancla para nuestra alma. O sea, si tus emociones te están jugando una mala pasada, si en estos días los temores se han acrecentado, y cuando hablo de esto, hablo y me dirijo a aquellas personas que forman parte de la población de riesgo, personas con enfermedades respiratorias, diabéticos, hipertensos, personas autoinmunes, personas que tienen disminuida su capacidad inmune. Todas esas personas que ante esta pandemia están más expuestas que las demás, a todas ellas les quiero decir en esta mañana de parte de Dios, que si vos estás seguro en la promesa de Dios y que Él ha jurado por sí mismo, justamente esa promesa va a ser un ancla para tus emociones. Un ancla que te va a dejar, no te va a dejar estar a la deriva. Estar a la deriva de las malas noticias, estar a la deriva de que se multiplican las muertes día a día, de que superan la cantidad de muertos en tal país, de que aumentan los casos, que se llegó alguien del extranjero y contagió a muchas personas en una fiesta, y ver nuestra vulnerabilidad ante un enemigo invisible como es esta pandemia. Si yo no estoy con esta seguridad de que Dios ha jurado por sí mismo de que Él será mi bendición, eso va a ser mi ancla para estos días. Eso va a ser lo que no me permita a mí estar a la deriva en mis emociones. Pero el autor de Hebreos
va más allá diciendo, allí Cristo entró por nosotros como precursor, convertido ya en un sumo sacerdote, entró de la misma clase de Melquisedec. Allí Cristo entró por nosotros como un precursor. ¿A dónde entró Cristo como un precursor? Entró a la misma presencia de Dios. El día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, esa misma tarde se rasgó el velo del templo y el lugar que era un lugar exclusivo acceso al sumo sacerdote pasó a estar rasgado el velo, y a partir de ese momento cada uno de nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios nos habla aquí de Cristo como precursor, tenemos que tener en cuenta la intencionalidad del autor de Hebreos. Si bien precursor, hay muchas definiciones. Precursor se le llamaba a aquellos que iban caminando adelante del carruaje real para despejar el camino y para ir anunciando que detrás venía el rey. Pero aquí, de acuerdo a la intencionalidad que vemos en el autor de Hebreos, de hablar de que esa esperanza es como un ancla y que está hablando en términos marítimos, podemos aquí realmente deducir de que cuando habla de Cristo como nuestro precursor, se está refiriendo a esa pequeña nave, ¿sí?, que era utilizada en los puertos para guiar a los barcos y llevarlos justamente a que estuvieran en lugar seguro. Eran esas pequeñas naves en las cuales se hacía descender en algunas oportunidades el ancla, y llevaban el ancla hasta el lugar donde pudiera acomodarse el barco y ahí echar el ancla y quedar seguros, porque no podían adentrarse hasta el puerto. Y es justamente eso el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No es que nosotros pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. No es que nosotros pudiéramos tener libre ingreso ante nuestro Dios. Porque la Biblia lo declara así: por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo, que es nuestro Salvador, Él fue el precursor. Él llevó nuestras vidas de las turbulentas aguas de este mundo, donde nosotros nos encontramos a la deriva. Él la llevó y echó nuestra ancla del otro lado, en el lugar seguro, en el puerto seguro donde nosotros pudiéramos amarrarnos y estar tranquilos en Dios. Yo quiero que sepas algo en esta mañana y que lo grabes en tu corazón. La certeza de que no se trata de lo que vos puedas hacer, se trata de lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz de Calvario. Esto es la gracia de Dios, es que nos acerquemos confiadamente ante su trono, entendiendo que Él es un sumo sacerdote que va a saber compadecerse de nuestra situación. Si hay alguien que ha sido empático, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido empático con tu situación. Él ha transitado justamente lo que vos tal vez has transitado o estás transitando en este tiempo. Hay personas que están escuchando ahora o están viendo este video y están solas en sus hogares. Algunos han transitado estos días de cuarentena desde la soledad. En algunos han tenido la tendencia a despertarse la depresión en sus vidas. Algunos tal vez han estado lidiando con inicios de ataques de pánico por no querer salir de su casa, por no poder salir de su casa. A todos ellos quiero hablarles en esta mañana una palabra de parte de Dios, esperanzadora, diciéndoles que su ancla es Jesucristo. Jesucristo ha depositado, Él ha sido justamente esto. Allí Cristo entró por nosotros, ¿sí?, como precursor. Cristo entró por nosotros. Nosotros no podíamos entrar porque éramos pecadores, pero Cristo entró y tomó nuestro lugar. Él murió por ti en la cruz para darte una nueva vida. Y es por eso que en esta mañana queremos decirte de que Cristo es tu precursor, de que descanses, que hay un Dios que ha jurado por sí mismo que
Él te bendeciría a ti y en ti estaría la bendición. Confía en Él, deposita tu confianza en Él. Permitime hacer una breve oración en esta mañana dirigiéndonos al Padre. Papá, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por haber enviado a Jesucristo como nuestro precursor. Gracias, papá, por haber depositado el ancla en el lugar seguro para no estar a la deriva en estos tiempos. Nos declaramos anclados en Dios. Declaramos que nuestras emociones no nos expondrán y no nos dejarán a la deriva, sino que estaremos firmes en la confianza de que un Dios que juró por sí mismo es el que cumplirá la promesa. Nos entregamos en tus manos y en esta hora levantamos una oración por todos aquellos que están pasando, Señor, momentos de dificultad a través de su salud. Señor, te pedimos que los estés guardando, que estés guardando a cada familia, Señor, que estés sintiendo, Señor, tu guarda, tu protección. Te pedimos por todas las personas que están involucradas en la salud, por todos aquellos que tienen que llevar adelante trabajos que son impostergables, para que tú los estés guardando y custodiando. Bendecimos a tu iglesia, pero también declaramos palabra de salvación para los que todavía aún no te han conocido, los que necesitan que su ancla esté puesta en ti. Te damos gracias, papá, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendice. Será hasta nuestro próximo encuentro.